Hola, hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de diabetes. ¿Ya? La diabetes mellitus es un término que se utiliza para referirse a la enfermedad por el metabolismo anormal de los carbohidratos, que se caracteriza principalmente por la hiperglicemia. ¿Ya? Es una alteración relativa o absoluta en relación a la secreción de insulina, con diversos grados de resistencia a la insulina en forma periférica. ¿Ya? Hoy día vamos a tratar de revisar las principales diabetes con sus características y parte de su manejo. La diabetes tipo 2 es por lejos la más común en adultos. El 90% de las diabetes son diabetes tipo 2. Se caracterizan por glicemia elevada debido a la pérdida progresiva de la secreción de insulina de la célula beta por el trasfondo de una persona con resistencia a la insulina, lo que va generando una deficiencia relativa de la insulina. En general, la mayoría de los pacientes inician siendo asintomáticos y uno los termina descubriendo con mediciones de glicemia en exámenes de rutina. Eh, y eso cada vez ha sido más así. Antes, en cambio, no, pues normalmente uno los diagnosticaba por los síntomas clásicos, que ahora uno los pilla mucho antes por los exámenes. Y los síntomas clásicos de la hiperglicemia son en fondo la poliuria, la polidipsia, la nicturia, la visión borrosa. ¿No? Em, a menudo, en el fondo, uno estos síntomas los ve, la poliuria, cuando las glicemias están por sobre los 180 miligramos por decilitro, ¿ya? Porque a ese nivel de 180 miligramos por decilitro es cuando las células renales no logran reabsorber la glucosa, lo que provoca una excreción de glucosa en la orina, y esa glucosuria genera una diuresis osmótica que termina generando la poliuria y la hipovolemia, que a la vez genera polidipsia, y los pacientes que en el fondo muchas veces estos pacientes diabéticos que todavía no saben que son diabéticos, terminan recuperando ese líquido con bebidas azucaradas, y eso empeora aún más la glicemia y su diuresis osmótica. Entonces, muchas veces esos pacientes uno los termina descubriendo porque hacen un estado hiperglicémico y hiperosmolar, y es la complicación habitual de los diabéticos tipo 2, em, por exceso de glucosa, una hiperglicemia marcada con deshidratación grave y obnubilación, pero en general sin cetoacidosis. En cambio, la cetoacidosis diabética es más rara en la diabetes tipo 2, es más frecuente en la diabetes tipo 1, que en el fondo la principal característica, a diferencia de síndrome hiperglicémico hiperosmolar, es que tiene ya más cuerpo cetónico, altera el pH, y en general no alcanza niveles de osmolaridad tan altos. De ahí, la diabetes tipo 1 se caracteriza por la destrucción de las células beta pancreáticas, lo que lleva a una deficiencia absoluta de la insulina. Estas son aproximadamente entre el 5 al 10% de los pacientes diabéticos. Em, la presentación en un gran número es mayor en niños, suele ser más rápida que los diabéticos con tipo 1, porque los diabéticos tipo 1 adultos, me refiero, en general la clínica es más lenta. Eh, los síntomas en general son los mismos: poliuria, polidipsia, polifagia. Eh, y hay un 2 a un 12% de los adultos que la presentación es similar a la diabetes tipo 2, cuando aparece una edad avanzada y no depende inicialmente de la insulina. Y estas, en el fondo, uno les denomina diabetes autoinmune latente de adulto o diabetes tipo LAVA, ¿ya? Que es una manifestación distinta como diabético tipo 1, pero que aparece en el adulto. Los criterios para la diabetes. En general, los criterios son eh, eh, tener glicemias de ayuno en dos ocasiones mayor a 126, un test de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa en que sea mayor a eh, 200, y un rango ahí entre 140 y 200, que uno lo llaman prediabetes, que en el fondo es un estado en que uno tiene que estar preocupado porque tiene más riesgo de generar diabetes. Y el otro criterio diagnóstico para la
diabetes es la hemoglobina glicosilada, que ahora se ha ido cada vez estandarizando más, y uno dice que el criterio diagnóstico para diabetes es la hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, ¿ya? Y uno utiliza otro corte que es mayor a 5,7 para buscar personas que tendrían un riesgo mayor de ser diabéticos, como parte de los que llama uno prediabético. Entonces uno llama prediabético a los que tienen glucosa alterada en ayuno, entre 100 a 125, según la OMS, entre 110 a 125. Uno llama prediabéticos también a los que tienen alterada la tolerancia a la glucosa oral, que es el rango entre 140 y 199. Y también en el fondo uno incluye en este grupo de prediabetes a los que tienen hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,5. Todos estos grupos de pacientes, el ideal es que se controlen una vez al año estos exámenes, en búsqueda de glicemia, en fondo para prevenir la diabetes, además que hagan cambios en su estado de vida, más ejercicio, bajar de peso, alimentación con menos azúcares simples. De ahí, hay algunos factores predictores que nos hace pensar que sea más común en una persona el que sea diabético tipo 1 o tipo 2, y uno debería estudiarlo en aquellos que tengan antecedentes familiares o personales de enfermedades autoinmunes, y uno debería estudiarlo con engenado anticuerpos. Y uno pide ácido glutámico descarboxilasa 65, que es el CAT 65. Y uno puede pedir insulina, tirosina fosfatasa, proteína 2 asociada a insulinoma y IA2 beta. Todo esto en el fondo son anticuerpos que se utilizan para buscar daño a nivel de las células beta pancreáticas, ¿ya? Eh, También uno pudiese buscar células de los islotes o transportadores de zinc. Si alguno de estos está presente, uno debiese suponer que el paciente tiene la diabetes tipo 1, ¿ya? eh, Recordar que hay un componente importante poligenético, o sea, una variante genética que tiene más riesgo de generar estos diabetes tipo 1, y además hay algunas variantes de diabetes monogenética que anteriormente se les llamaba como diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes, que es la diabetes tipo MODI, ¿ya? Que se caracteriza por el inicio de diabetes a una edad temprana, en general en menos de 25 años, con una transmisión autosómica dominante y falta de autoanticuerpos. Se clasifica por defecto genético subyacente, y en el fondo se hace el estudio monogenético que termina diagnosticando esta diabetes tipo MODE, ¿ya? De estas, quizás lo importante es saber también los paneles que se utilizan en el estudio de estas mutaciones, que son el factor nuclear de hepatocitos A4 alfa, el factor nuclear de hepatocitos 1 alfa y las glucoquinasas, ¿ya? Que en el fondo son los que uno utiliza ahí para completar el estudio de estas diabetes tipo MODI. Existen otros tipos de diabetes que se generan, por ejemplo, en enfermedades del páncreas exocrino. Cuando hay algo que daña el páncreas, una extirpación quirúrgica o tejido pancreático, puede generar esto diabetes, ¿ya? Generalmente va a depender del grado de insuficiencia pancreática. Existen algunos síndromes endocrinos que pueden generar variaciones hiperglicémicas como de diabetes. Está incluido ahí el síndrome de Cushing, la acromegalia, el feocromocitoma y algunas anomalías que provocan trastornos en la regulación de la glucosa, que igual yo les voy a mandar un artículo en detalle de eso. Y también hay diabetes que son inducidas por medicamentos, porque hay algunos medicamentos que actúan disminuyendo la secreción de insulina, aumentando la producción de la glucosa hepática o provocando una resistencia en la acción de la insulina. Y todos estos finalmente pueden terminar generando una diabetes secundaria, ¿ya? En general, en un paciente diabético, uno lo que recomienda es medir, si están descompensados, hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Una vez al año al menos medirle perfil lipídico, función hepática, albúmina, creatinina en orina, microalbuminuria,
creatinina sérica para calcular también la tasa de filtración glomerular. Y también uno recomienda, sobre todo en diabéticos tipo 1, hacer estudios de TSH buscando enfermedad tiroidea y de pruebas de anticuerpos para enfermedad celíaca, ¿ya? Antigliadina, antiendomicio, porque en el fondo pueden tener enfermedad celíaca asintomáticas, los diabéticos tipo 1. Y en esas siempre hay que estar pensándolo, ¿ya? Em, Les mencioné en el fondo las otras enfermedades que son parte del diferencial y quizás eso tenga que ver con lo más importante que hay que tener presente en un paciente diabético. Muchos saludos, que les vaya bien.